Muy buenas noches. Perdón. En las reflexiones y discusiones que se han llevado a cabo esta tarde en el colegio alrededor de Martín Lutero, no podía faltar la presencia de uno de los más altos artistas que registra la historia de la música occidental. Me refiero a Juan Sebastián Bach, cuya música, lo sabemos todos, recorre una sorprendente y amplia gama de estilos y de formas. Y en toda ella, en toda su música, está presente la mano maestra del compositor en el manejo de la armonía, el ritmo, las texturas, el contrapunto, la melodía, la polifonía, en fin, las estructuras espaciales. Estamos en presencia de un artista cuya imaginación y fantasía parecen no tener límites. No deja nunca de asombrar la inventiva de Bach y su dominio de orden técnico. Al escuchar su música, sabemos o intuimos que la suya es una música que cumple puntualmente con la definición que formuló Kepler un siglo antes. La música, afirmaba Kepler, es un reflejo de la armonía del universo. Hay en toda la música de Bach, hay en todo Bach, una profunda interioridad. Es una música que encierra las meditaciones más intensas y lúcidas sobre Dios, el hombre y el mundo. En algún lugar escribió el formidable filósofo y escritor rumano Cioran, cito de memoria, decía: si Dios le debe algo a alguien, es a Bach. Y en efecto, es en la música de Bach que por momentos creemos oír la voz misma de Dios. Quiero decir, la voz del orden del universo. Pero de esto y de la profunda relación que tuvo Bach con el luteranismo, nos hablará la estupenda flautista y estudiosa de la música, Jazmín Rincón, amiga y colaboradora frecuente del Colegio Nacional. Jazmín Rincón estudió en México y fundamentalmente en Holanda, con los mejores maestros. Es doctora de Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Publica regularmente reseñas y artículos en diversas revistas de México y el extranjero. Y actualmente es profesora en la Universidad Centro y en la Escuela Vida y Movimiento Olin Yolisli, en donde imparte las cátedras de Historia de la Música, Música de Cámara y Filosofía de la Música. Al terminar su presentación, escucharemos 4 obras de Bach interpretadas por el flautista Vincent Toussaint y el clarinetista Miguel Cicero, músicos de excelencia y profundos conocedores del estilo bachiano. Les doy a ellos la más cordial bienvenida a este recinto del Colegio Nacional y los dejo a ustedes con la doctora Jazmín Rincón, quien hablará de Bach y Lutero. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les voy a leer una pequeña reflexión al respecto. Martín Lutero
inicia en el siglo XVI una nueva época, una especie de revolución del pensamiento cristiano que hará que una gran parte de la Iglesia y la teología se alejen del paradigma católico romano de la Edad Media para adentrarse en el paradigma evangélico de la Reforma. Casi 2 siglos después, en la misma ciudad en la que había nacido la madre de Lutero y en donde éste tradujo al alemán el Nuevo Testamento, era bautizado el hijo de Johann Ambrosius Bach y María Elisabeth Bach, Johann Sebastian, cuya figura, herencia y sabiduría se convertirían asimismo en uno de los más grandes paradigmas musicales del mundo occidental. Para nosotros, el cristianismo forma parte de una pluralidad de saberes e instituciones que incluyen, entre otros ámbitos, a la ciencia, la economía, la política y, claro está, la cultura. Tratar de comprender a Bach desde la esfera del arte ha creado clasificaciones que no solo provocan que la cultura de los medios y la educación musical laica le den preferencia a sus obras profanas, sino que también han puesto bajo interrogación la relación que Bach llegó a tener con la religión protestante luterana. Al respecto, nos encontraremos a partir de la Ilustración con calificativos tales como Bach, el piadoso cristiano, el quinto evangelista, el supremo cantor y acérrimo luterano, o más adentrados ya en el siglo XX, Bach, el agnóstico que se limitaba a tolerar la teología y las prácticas luteranas para poder componer e interpretar. Pero más allá de las etiquetas que revierten siempre en los ideales y los prejuicios de la época que las utiliza, me interesaría hablar aquí sobre algunos de los aspectos que esta especie de parteaguas en la cristiandad occidental, encarnada hoy en la figura de Lutero, cuestionó y reformó. Aspectos que no solo hicieron que la música ocupara un lugar central en la Reforma, sino que además repercuten directamente en la obra y en las ideas de Johann Sebastian Bach. Como sabemos, uno de los aspectos más importantes de la Reforma fue la liberación de las viejas instituciones con el objeto de crear una nueva iglesia formada por la comunidad y el pastor, como lo había sido originalmente. Para los reformadores, la única autoridad posible era la palabra de las Sagradas Escrituras, la cual debía ser aprendida mediante el oído. El reino de Dios es un reino de la escucha, no un reino de la vista, decía Lutero. Ciertamente, en un principio las imágenes de culto pretendieron ser un apoyo de la proclamación de la palabra. No obstante, en un mundo en su mayor parte analfabeta, como lo fue la Edad Media, las imágenes solían ser interpretadas no como un apoyo de la palabra, sino como la presencia misma de lo santo, lo que provocó a su vez que se utilizaran como un medio masivo de manipulación y corrupción. Para Lutero, al ser las imágenes un apoyo, un extra a la palabra, carecían entonces de sentido para el culto y por lo tanto no podían representar a ninguna institución. Aunque la crítica del uso de las imágenes no fue algo que iniciaron los reformadores, sí fueron estos quienes monopolizaron la palabra, otorgándole un lugar como pocas veces ha sucedido en la historia de Occidente. Y aquí es donde entra en escena la música. Pero ¿cómo entender el concepto de palabra dentro de este contexto? En la Edad Media, en la Edad Moderna que inaugura Lutero, el sujeto se distanciaba del mundo cotidiano para contemplarlo desde el sentido oculto de la metáfora. Por eso, para ellos, las imágenes de culto se convirtieron en un estorbo, algo demasiado obvio, y en cambio, la palabra, con toda su abstracción e invisibilidad, se ajustó mucho más al nuevo concepto de Dios. La palabra sola no representaba nada fijo, sino que era un puñado de signos dispuesto a abrirse y expandir uno o más sentidos de manera indirecta, como cuando una piedra es lanzada a un estanque y produce ondas en cadena, como un sonido que se queda resonando en un cuerpo, como la poesía de todos los tiempos. La palabra pensada como algo aunado a la voz, los lazos comunitarios, la lectura y, claro está, la escucha. La voz es el alma de la palabra, escribió Lutero.
Como menciona Hans Welting en su libro Imagen y Culto, la destrucción de las imágenes que llevó a cabo la Reforma es un tema con muchas caras y no exento de contradicciones. No obstante, si hay algo aquí que embonó perfectamente con la idea de palabra como resonancia del espíritu, fue precisamente la música. Después de la palabra de Dios, la música merece la más alta alabanza, decía Lutero, quien, al igual que San Agustín, cuando dice es propio del que ama cantar, entendía la música como un donum, un don o un regalo de Dios, más que como una creación humana que puede convertirse en un valor mercante. Lutero había sido fraile agustino antes de romper con la Iglesia, por lo que había crecido escuchando el canto de las comunidades cristianas de su época. En sus reuniones de lecturas comenta, cito, «La música siempre me ha encantado. El que sabe música tiene una buena naturaleza. La necesidad exige que la música se conserve en las escuelas. Un maestro de escuela tiene que saber cantar. De otro modo, yo ni lo miraré. Y antes de que un joven sea ordenado para ingresar en el ministerio, debe practicar la música en la escuela». Como hombre del Renacimiento, Lutero no solo cantaba, sino que además tocaba el laúd y la flauta y componía. De hecho, él mismo hizo arreglos de canciones populares alemanas para enriquecer el repertorio de corales de la liturgia reformada, que fueron a su vez reelaboradas más tarde por Bach e integrados a su vasto universo de obras para las celebraciones. También fue Lutero quien insistió en que la enseñanza de la música en las escuelas monásticas de su nueva iglesia debía tener una importancia primordial. Siglos después, en los reglamentos publicados entre 1637 y 1733 por la Escuela de Santo Tomás en Leipzig, donde Bach trabajó la mayor parte de su vida como cantor, se puede constatar la influencia de la obra del reformador mediante instrucciones sumamente detalladas respecto a lo que debía ser la enseñanza y la práctica de la música. Para la segunda mitad del siglo XVII, el movimiento reformista se había deslizado ya de la periferia al centro, convirtiéndose en una dimensión de la vida social que todo lo impregnaba, como lo fue el caso de la música de Johann Sebastian. Esto último no solo es visible en el estudio retórico y poético de su vasta y sorprendente obra vocal, sino también en lo que conocemos ahora con el nombre de música instrumental. Por ejemplo, de sus obras para órgano, cerca de 300 están basadas en corales litúrgicos de la Iglesia luterana, que mediante un lenguaje retórico musical nos muestran las reflexiones del compositor, como el preludio y fuga en mi bemol mayor, BWV 552, en donde el preludio, a manera de una obertura regia, es como un gran pórtico del dogma luterano expresado a través de una colección de corales, y la fuga un epílogo que cierra la colección evocando el nuevo dogma de la Trinidad. Otro ejemplo es aquella especie de tombeau para violín solo que Bach compuso al enterarse, después de un largo viaje, de la muerte de su primera esposa sin haber podido siquiera velarla. Algo así como un epitafio secreto cuya génesis y contexto habían permanecido bajo el disfraz de un movimiento de Chacona en su partita en re menor para violín solo. O al menos esa es la tesis que la musicóloga alemana Hilde Thune expuso en 1994, la cual sustenta con análisis que muestran cómo la estructura armónica del movimiento está no solo traslapada por corales luteranos que tratan el tema de la muerte, sino que además tiene insertado el criptograma del nombre María Bárbara. Respecto a esta composición, Brahms alguna vez dijo: «La Chacona es, en mi opinión, una de las más maravillosas y misteriosas obras de la historia de la música. Adaptando la técnica a un pequeño instrumento, un hombre describe un completo mundo con los pensamientos más profundos y los sentimientos más poderosos. Si yo pudiese imaginarme a mí escribiendo o incluso concibiendo tal obra, estoy seguro de que la excitación extrema y la tensión emocional me volverían loco». El barroco tomó de la tradición polifónica del Renacimiento la costumbre de utilizar enigmas, lo que hoy podríamos más o menos definir como adivinanzas sonoras, es decir,
propuestas de música incompleta que los intérpretes tenían que resolver para reintegrar a su ejecución, siguiendo indicaciones con doble sentido puestas por los propios compositores, como el tercer tema del último contrapunto del arte de la fuga, en donde encontramos el apellido del compositor por medio de las 4 primeras notas del sujeto. Aunque Bach fue un gran lector y estudioso de las Sagradas Escrituras, los textos luteranos, la filosofía y los tratados teóricos de su época, prefirió siempre la especulación de la naturaleza a través del sonido, es decir, a través de la composición, de la improvisación, la enseñanza y la puesta en práctica de la música, como lo escucharemos esta noche, especialmente en la partita para flauta sola y la sonata en si menor con clavecín obligado, piezas sin paralelo alguno, en donde el compositor experimenta con formas, ritmos y armonías inusuales. En las ciudades turingias en las que Johann Sebastian se desenvolvió, el nombre Bach era casi un sinónimo de músico, por lo que su destino era prácticamente inevitable desde el principio. No obstante, a pesar de la completísima educación familiar que recibió y a pesar de haberse desarrollado en una sociedad que gracias a la Reforma había favorecido mucho la vida comunitaria, Bach se mantuvo siempre en guardia contra la multitud, lo que le permitió llegar a lugares con los que el genio creativo nunca había imaginado. En ese sentido, Bach pertenece más a una nueva época, aquella del racionalismo representada por figuras como Descartes, Kepler, Pascal, Leibniz, Spinoza y Newton. Si para Lutero la música había sido un donum, Bach convirtió este don en un medio filosófico e incluso científico de reflexión, la búsqueda de la sabiduría a través de la música. Como menciona Christoph Wolff en su brillante biografía sobre el compositor, cito, la de Bach es el tipo de sabiduría musical que se alcanza tanto interpretando las dos partes de las invenciones, que son piezas para principiantes de instrumentos de teclado, como abordando las suites para violonchelo solo, tanto por los estudiantes de armonía de los primeros cursos como por el compositor maduro, tanto por el oyente inexperto como por el sofisticado frecuentador habitual en las salas de concierto. Nuestra postura ideológica nos induce siempre a percibir y escuchar de determinada manera o solo determinadas obras que no incluyen nuestros prejuicios. Si algo podemos hacer hoy como oyentes para encontrarnos y reencontrarnos con el legado de Bach, es acercarnos a este, intentando encontrar sentidos más allá de lo que nos ofrecen las expectativas actuales. Y antes de pasar al concierto que nos ofrecerán Vincent Toussaint en el traverso y Miguel Cicero en el clavecín, me gustaría recordar aquella anécdota que relata Johann Friedrich Tolles, uno de los últimos alumnos de Bach, quien en 1789 recibió a Mozart en la escuela de Santo Tomás. Cito: el coro sorprendió a Mozart con la presentación de un motete de Sebastian Bach. Mozart apenas conocía a este maestro por comentarios y no tanto por sus obras, que raramente se escuchaban ya. Concretamente los motetes, que nunca fueron impresos, le eran del todo desconocidos. Apenas había cantado el coro, los primeros compases, Mozart se incorporó sobresaltado. Después de unos compases más exclamó: ¿qué es esto? Y parecía tener toda el alma puesta en sus oídos. Cuando los cantantes terminaron, Mozart gritó lleno de júbilo: esto es algo de lo que hay que aprender.
No es que sea ya cansado, sino que quiero dialogar de igual a igual con mi colega. Pequeños detalles.